bienvenido a RightMed, tu canal. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. Sin nada más que decir, iniciemos con el video. Debemos tener claro de que el síndrome de Cushing no es más que un grupo de patologías que generan elevación prolongada de glucocorticoides. Y aquí vamos a detenernos un poquito en la fisiología de los glucocorticoides para entender el por qué se desarrolla el síndrome de Cushing. Entonces, de los glucocorticoides que se generan en nuestro organismo, el más importante es el cortisol. Y para ello vamos a recordar la anatomía y la fisiología de la glándula suprarrenal. Recordemos que la glándula suprarrenal tiene una cápsula e internamente tiene dos zonas, una corteza y una médula. La corteza a su vez se subdivide en tres zonas. La zona glomerular, que es donde se generan los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona. La zona fascicular, que aquí es donde se generan los glucocorticoides, es decir, el cortisol. Y la zona reticular, que más que todo se generan aquí son andrógenos. Vemos que en contexto del grosor de la glándula suprarrenal, el 75% está constituido por la zona glomerular. Y aquí es donde justamente se genera el cortisol. La elevación del cortisol de forma prolongada es lo que me termina produciendo el síndrome de Cushing. Ahora, para recordar un poquito la fisiología, relacionen glucocorticoides con metabolismo. Cada vez que escuchen esta palabra, relaciónenla. ¿Por qué? Porque el cortisol va a jugar un papel fundamental desde el punto de vista fisiológico en el metabolismo de la glucosa, de las proteínas y de los lípidos. Y la elevación de lo mismo justamente va a generar noxas y alteraciones en la glucosa, en las proteínas y en los lípidos, ¿vale? Y esto es lo que me va a dar las manifestaciones clínicas en el paciente. Entonces, de esta forma relacionamos la fisiología con la fisiopatología como tal y las manifestaciones que se pueden desarrollar en los pacientes que próximamente vamos a estar profundizando. Ahora, esta secreción del cortisol a nivel suprarrenal pues va a depender del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿cierto? A nivel de la hipófisis se va a generar la ACTH, que es la hormona que va a estimular la zona fascicular y va a generar el cortisol a su vez. Y es de gran relevancia ya que hay algunos tipos de patologías dentro del síndrome de Cushing que van a depender de una secreción exacerbada de la ACTH, mientras que hay otros donde no, donde la ACTH va a estar normal y el cortisol se va a estar elevando por otras causas. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que el síndrome de Cushing afecta a 8 personas por cada millón de habitantes a nivel mundial, que es más frecuente en mujeres, esto es bastante importante tenerlo en cuenta, con una relación de 8:2. 8 mujeres por cada 2 hombres que tienen Cushing. La edad promedio de aparición podemos decir que es a los 50 años, sin embargo la literatura en términos generales da un lapso bastante amplio. Entre los 19 e inclusive 70 años se puede estar presentando. La principal causa del síndrome de Cushing es el consumo prolongado de corticoides. Aquellos pacientes con artritis reumatoidea o con enfermedades que requieren consumo de corticoides por un tiempo prolongado, o que el paciente, que es lo que en la gran mayoría de los casos sucede, se excede en el tratamiento con glucocorticoides por desinformación y pues termina generando una noxia. Recordemos que los glucocorticoides en términos generales pues son fármacos que si bien son extremadamente beneficiosos, también tienen muchos efectos deleterios. Dentro de ello el desarrollo del síndrome de Cushing. Y algo a tener en cuenta es que es una patología bastante infradiagnosticada. Las manifestaciones clínicas en primera instancia no son tan disidentes y esto hace que, pues si no lo tenemos en foco, si no tenemos en mente que el síndrome de Cushing puede manifestarse con una astenia, con obesidad centrípeta, etcétera, pues no lo vamos a diagnosticar. Ahora, algo importante para entender las causas del síndrome de Cushing y posterior a esto llegar al diagnóstico es clasificarlo. Y es que el síndrome de Cushing se clasifica como un Cushing exógeno o un Cushing endógeno. El Cushing exógeno hace referencia al consumo de glucocorticoides, ya que esto viene de afuera, por eso se llama exógeno. Y pues como ya he comentado con anterioridad, es la causa más frecuente. Ahora, el Cushing endógeno es por la secreción de glucocorticoides como tal por el cuerpo, no por ningún medicamento. Y este se subclasifica a su vez en un síndrome de Cushing ACTH independiente y un síndrome de Cushing ACTH dependiente. En el ACTH dependiente vamos a tener una patología de base, regularmente es un adenoma, que me va a aumentar la secreción de ACTH a nivel de la hipófisis. Esto a su vez me estimula la glándula suprarrenal y me eleva los niveles de glucocorticoides, de cortisol.
Mientras que el ACTH independiente, la patología no es a nivel central. Regularmente la patología en estos casos se encuentra a nivel de la misma glándula, que haya una hiperplasia suprarrenal o que haya un adenoma a nivel de, o inclusive algún cáncer a nivel de la glándula suprarrenal, o que tengamos una secreción de glucocorticoides ectópica, sobre todo en tumores neuroendocrinos. Algo importante también a diferenciar es que cuando tenemos un síndrome de Cushing endógeno dado por una ACTH dependiente, es lo que conocemos como enfermedad de Cushing. Sepan hacer la diferencia, no es lo mismo enfermedad a síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing está constituido por múltiples patologías que me elevan los glucocorticoides. La enfermedad de Cushing es una de esas patologías, ¿ok? Y básicamente se desarrolla por la secreción de ACTH a nivel central, a nivel de la hipófisis. Entonces, para que tengamos en cuenta el diagnóstico diferencial. Ahora, la enfermedad el síndrome de Cushing exógeno, pues listo, medicamentoso, glucocorticoides principalmente. Ahora, el endógeno, como ya he comentado, se subdivide en ACTH dependiente y ACTH independiente. Este de acá es el ACTH dependiente, dado por la secreción de ACTH y representa alrededor del 64% de los casos del síndrome de Cushing endógeno. Y en la mayoría de los casos se debe a un microadenoma a nivel de la hipófisis que me genera ACTH y pues me estimula la glándula suprarrenal. Ahora vamos a rodearlo de otro color a el ACTH independiente, es decir, que sin importar lo que esté pasando a nivel central, se está generando muchísimo cortisol. Esto puede deberse a problemas en la glándula suprarrenal o a una secreción ectópica de corticoides. En la glándula suprarrenal pues podemos tener un adenoma, que es lo más frecuente, una hiperplasia macro o micronodular a nivel suprarrenal o inclusive el carcinoma a nivel de la glándula suprarrenal puede generar un síndrome de Cushing, ¿ok? Mientras que en la secreción ectópica más que todo tiene relación con los tumores neuroendocrinos, tumores que tienen la capacidad de generar ACTH, que tienen la capacidad de generar corticoides. Dentro de ellos tenemos pues tumores a nivel pulmonar, a nivel pancreático, a nivel de mediastino, a nivel del timo, a nivel de la tiroides, sobre todo el carcinoma medular de tiroides tiene una estrecha relación con el síndrome de Cushing en este contexto. Entonces, en términos generales así lo dividimos, ¿ok? Por las distintas causas. Ahora, para explicar un poco la fisiopatología, pues debemos recordar el sistema de retroalimentación que hay entre el hipotálamo, la hipófisis y pues la glándula, en este caso la glándula suprarrenal. Y es que se genera la CRH que estimula en la hipófisis la secreción de la ACTH. Y a su vez la ACTH actúa a nivel de la glándula suprarrenal y es lo que me genera el cortisol. ¿Ok? Cuando tenemos un Cushing exógeno, este sistema se ve bloqueado, ya que vamos a tener un exceso de cortisol simplemente porque el paciente está tomando corticoides. Entonces en estos pacientes regularmente tenemos una CRH suprimida, una ACTH suprimida y niveles de cortisol por el cielo, ¿ok? Cuando es endógeno, ACTH dependiente, en este caso que vamos a tener, ya les muestro, vamos a tener una elevación exacerbada de ACTH que a su vez me va a estimular a la glándula suprarrenal a secretar cortisol. Y los mecanismos de feedback negativo de retroalimentación pues no van a funcionar, porque a pesar de que tenemos un alto nivel de cortisol, en los pacientes normales, cuando el cortisol está normal, pues la ACTH se suprime, ¿cierto? Para evitar de que se siga generando más cortisol. Pues en este caso no sucede esto. Se sigue generando más cortisol y se vuelve un círculo vicioso que termina generando el síndrome de Cushing en el paciente. Ahora, en el ACTH independiente vamos a tener un exceso de cortisol, sea por un compromiso suprarrenal, o externo a este. Y en estos casos sí vamos a tener una ACTH suprimida, ya que la ACTH al tener niveles de cortisol elevados se suprime. Sin embargo, vamos a seguir teniendo niveles de cortisol elevados dado por la actividad a nivel suprarrenal o por un tumor neuroendocrino. Ahora, en términos generales, no voy a hacer tanto énfasis en las manifestaciones porque tengo pensado hacer un video aparte al respecto. Sin embargo, sí quería pues mencionar algunas de las manifestaciones desde el punto de vista fisiopatológico, entendiendo la actividad del cortisol. Entonces, tenemos que el cortisol va a potenciar la generación
de glucosa y pues por fisiología sabemos que es una hormona contrarreguladora de la insulina que busca hacer acciones contrarias a la insulina. Entonces, si tenemos esto claro, debemos tener presente que el síndrome de Cushing se puede manifestar con una resistencia a la insulina. El paciente puede tener acantosis nigricans, puede tener giba de búfalo y otras manifestaciones dadas por la acumulación o esa resistencia a la insulina per se que tiene el paciente. Además de esto, se va a dar un metabolismo exacerbado a nivel adipocito. Sin embargo, ese metabolismo no va a ser tan rápido en la grasa central, en la grasa centrípeta. Es por ello que los pacientes con síndrome de Cushing regularmente tienen una obesidad centrípeta. Es decir, tienen muchísima grasa en tórax, espalda, abdomen. Sin embargo, sus extremidades son bastante delgadas. Inclusive no se correlacionan con las dimensiones de su tórax y de su abdomen como tal. Porque además de que hay un metabolismo exacerbado de los adipocitos, también el cortisol disminuye la generación y la reformación del músculo, por lo cual estos pacientes pueden tener cierto grado de sarcopenia, lo que hace que aún sus extremidades sean mucho más delgadas en comparación a su tronco en términos generales. E incluso es por ello que los pacientes muchas veces tienen astenia, dinamia, etc. Por otro lado, también debemos tener en cuenta el importante papel de los glucocorticoides en la formación ósea, ya que pues va a disminuirla y de hecho es uno de los causantes de osteoporosis. Para comentarle un casito así bastante intrigante y pues bastante reciente que me llegó, en la clínica donde estoy realizando mis prácticas nos llegó un paciente con un lumbago, un dolor lumbar, y pues tenía muchísimas características clínicas que próximamente las vamos a estar viendo, que eran compatibles con el síndrome de Cushing. Y pues en las imágenes diagnósticas, en una resonancia magnética para ser más exacto, encontramos un síndrome de Kummel o la enfermedad de Kummel, que es básicamente un aplastamiento de los discos intervertebrales secundarios a osteoporosis o al exceso de glucocorticoides en el contexto del paciente con Cushing. Entonces, tener en cuenta eso, que el cortisol, los niveles elevados del mismo, pueden generar una alteración a nivel óseo que puede llegar inclusive hasta osteoporosis. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que les haya gustado. Próximamente estaré subiendo el video sobre manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado el video.